Un saludo a toda la audiencia de este podcast de Sintramunicipio de Jumbo. El día de hoy tenemos como invitados a los compañeros de Sintra Encapla. Aquí está el compañero Jaime Celis, que es un miembro de esa organización sindical. Jaime, bienvenido a este podcast y saluda a la audiencia. Muchas gracias, John James Góngora. Gracias a Sintramunicipio por permitirnos este canal de YouTube para socializar el conflicto que se vive aquí en Goodyear de Colombia, hoy que llevamos 28 días en la huelga. Bueno, estamos aquí en apoyo a esta organización sindical para los que nos ven a nivel nacional e internacional, porque ellos, como ya dijo Jaime, están como parte de un proceso de negociación colectiva, están en huelga. Y eso es muy importante que se conozca a nivel nacional e internacional. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco de la situación por la que están pasando ustedes como trabajadores. Empezamos por decirle a la amable audiencia que esta huelga es producto de la intransigencia patronal. Nosotros presentamos un pliego de peticiones el pasado 8 de abril y la empresa presentó un contrapliego de 31 artículos de la convención colectiva. Dentro de esos 31 artículos, ella pretende arrancar de tajo los artículos más importantes, los puntos más importantes, los puntos bandera que tenemos en la convención colectiva de trabajo. La mesa de negociación se instaló el 16 de enero, empezando la etapa de arreglo directo. Una etapa de arreglo directo que se vio limitada porque la administración de la empresa nos llevó a negociar 2 días a la semana, compañero Góngora y amables televidentes. 2 días a la semana. Desde luego, pues, pasaron los 20 días de etapa de arreglo directo y las partes acordamos ir a la prórroga. Cuando vamos a la prórroga, los siguientes 20 días, como lo dice la ley en el Código Laboral, se pasaron de la misma forma, 2 días a la semana negociando. Ni siquiera negociábamos 5 o 6 días a la semana como se hacía anteriormente. Debido a que la administración de la empresa no quitaba el contrapliego y no negociaba, no se sentaba a negociar, no se sentaba a discutir el pliego de peticiones, nosotros convocamos Asamblea General de Afiliados el día 28 de febrero y votamos la huelga. Hay un elemento importante que queremos decirle a ustedes y es que nosotros somos un sindicato único y mayoritario al interior de la empresa. Tenemos 230 trabajadores de un total de 382. 382 trabajadores en total, 230 afiliados. Eso nos permitió en la Asamblea General de Afiliados una votación muy importante, 214 votos por votación a huelga, 2 votos en blanco y 0 votos tribunal de arbitramiento. Sin embargo, este sindicato ha querido siempre sentarse a negociar. Nunca ha cerrado las puertas. Le dijimos a la empresa que estábamos dispuestos a negociar, pero ellos se mantenían con la propuesta de no aumentar absolutamente nada en salarios ni en los puntos económicos de la convención. Lo que querían era que, como se llegó a diciembre de 2025, pasáramos todo el 2026 y en enero del 2027 pudiéramos llegar a negociar unos aumentos salariales. Pero esos aumentos salariales estaban condicionados en la propuesta de la empresa, sujetos a la producción. Eso es nefasto porque ellos pueden manejar la producción y bajarla, entonces el aumento de salario y los beneficios de nosotros van a ser menores. Cuando se mantiene en esa postura del 0% de aumento salarial, es inminente que teníamos nosotros la ley a nuestro favor y debemos ejecutar la huelga. Sin embargo, le dijimos a la empresa, venga, discutamos el pliego de peticiones. La empresa se sentó un día martes, en los 10 días que nos da la ley para ejecutar la huelga, y nos salió con la misma propuesta, que no tenían presupuesto económico, que las finanzas no estaban bien, y queremos dejar claro que nosotros hicimos un estudio económico, una compañía antioqueña nos hizo el estudio económico de Goodyear de Colombia y arrojó unos balances positivos.
Si bien no es cierto que no estamos como en el 2022 o 2023, la economía de la empresa no está igual, pero las utilidades son importantes. La empresa prefirió que nosotros estalláramos la huelga el 10 de marzo y le dimos la oportunidad de negociar, de llegar a acuerdos. No lo aceptó. No aumentaba del 0%. Posteriormente, llegamos a mesa nuevamente de negociación ya estando en huelga y la empresa nos propone el 2.5% de aumento. El 2.5%. Eso es una cifra pírrica, es una cifra muy menor. Debemos de recordar que el presidente Gustavo Petro en su decreto reglamentario aumentó el salario en el 23%, 23%, y la empresa nos ofrece el 2.5%. Durante toda la negociación colectiva nosotros hicimos unas disminuciones de nuestras pretensiones aterrizadas. Empezamos con el 17% de aumento de salario, pasamos al 16%, posteriormente pasamos al 13% y de esta forma la empresa siempre ante la misma negativa de decir que 0%, 0% de aumento de salarios y manteniendo el contrapliego. Volviendo a la etapa de la huelga, ya activada con todos sus comités y demás, la administración sigue jugando con nosotros porque el 2.5 lo mantiene en mesa. Y cuando nos llama a negociar, nos dice, acérquense, vamos a negociar. Y nos dice, ¿qué piensan ustedes del 2.5? Eso no es una negociación. Eso no es la discusión del pliego de peticiones. Eso es una imposición por parte de la comisión negociadora de Goodyear de Colombia. Y por parte de los gerentes, unos gerentes que apenas llegaron aquí en el 2024 y son personas que no se les nota la humanidad por ningún lado. Lo que quieren es garantizar sus beneficios, sus privilegios a costa de lo que nos han entregado todos los que nos antecedieron, todos los dirigentes sindicales a lo largo de estos más de 70 años que lleva el sindicato aquí al interior de esta empresa. Entonces diríamos, Jaime, que en resumen, lo que se ha visto en este proceso de negociación que los ha llevado a ustedes a la huelga es la falta de voluntad política de parte de la empresa. Totalmente. En segundo lugar, ustedes han demostrado en mesa de negociación que la empresa tiene el recurso financiero para buscar un acuerdo con ustedes, pero dicho acuerdo no ha habido la voluntad para acercarse, a pesar de que ustedes en lo que plantean del tema salarial, ustedes han bajado sus pretensiones buscando un punto de encuentro con la patronal. Y definitivamente eso pues da las razones, porque para los que nos ven en este momento, la negociación colectiva le da la posibilidad a los trabajadores afiliados a los sindicatos que se sienten de igual a igual con los patronos o con los representantes de la empresa para llegar a un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso es importante que lo entiendan porque aquí estamos Jaime, frente a personas que están sindicalizadas y a personas que de pronto no entienden lo que es un conflicto laboral, que inicia precisamente con la presentación del pliego de peticiones ante la patronal y ante el Ministerio del Trabajo, donde se hace el depósito respectivo. Dicho esto, Jaime, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores? Es decir, ¿cómo se están sosteniendo? ¿Cuál es la situación de las familias? ¿Cuántos trabajadores están afectados en este momento por la inactividad de la empresa, en este caso Goodyear de Colombia? Sí, gracias. Primero decir que llevamos 28 días de huelga y el Código Laboral indica que cuando se ejecuta la huelga, a partir de ese momento se activa el artículo 51 del Código Laboral, la suspensión temporal de contratos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no estamos recibiendo sueldo. Deberíamos de estar recibiendo sueldo,
pero no lo hacemos. Por fortuna y por historia heredada de los antiguos dirigentes sindicales, nosotros tenemos aquí algo que se llama el Fondo Económico Prehuelga. Es ahorrar durante 3 años una suma mensual o semanal para entregársela a los trabajadores cuando estalle el conflicto, cuando estalle la huelga. En su defecto, si no hay huelga, pues también se le entregarían a los trabajadores y eso sería como un ahorro. Eso nos permite a nosotros blindarnos durante todos estos días de huelga, porque tenemos ese ahorro prehuelga, que es voluntario y que tiene unas cifras a las cuales uno se acoge, pero son cifras onerosas de parte de algunos trabajadores, son disciplinados y han logrado ahorrar y tienen un colchón económico, un músculo económico para soportar esta huelga. También queremos reiterar el agradecimiento a todas las organizaciones sindicales, sociales y campesinas, porque en estos 28 días de huelga nunca nos han desamparado. Han venido a esta carpa de resistencia a llenar esta despensa. Siempre están pendientes. ¿Qué les hace falta? ¿Qué les llevamos? Si les falta víveres. Y entonces ahí es donde la verdadera solidaridad se demuestra. En el acompañamiento a la carpa y en lo que nos entregan las organizaciones sindicales hermanas de aquí, del sector industrial de Yumbo. También han venido compañeras de Caldas. Una agremiación campesina vino desde el departamento de Caldas a traernos plátanos, yuca y demás. Eso es importante. Y queremos invitar a todos los que nos están viendo a que se acerquen a la carpa de resistencia, que entiendan que un movimiento huelguístico no es algo del otro mundo. Si bien es cierto que ahora se maneja mucho lo del tribunal de arbitramiento porque los sindicatos están diezmados o porque hay paralelismo sindical, que quiere decir que hay varios sindicatos dentro de una misma empresa, la huelga es la herramienta de lucha más contundente. Y esto no lo hacemos por capricho, lo hacemos porque la administración nos ha llevado a eso. Si nosotros hubiéramos negociado el pliego de peticiones, si se hubiera discutido y hubiese la empresa tomado la última propuesta que le hicimos antes de estallar la huelga, le hicimos una propuesta muy importante, la más baja que podíamos hacer, porque es que la honorable asamblea presentó un pliego, aprobó un pliego de peticiones y se le presentó. Entonces nosotros los dirigentes sindicales tenemos esa responsabilidad de entregarle los beneficios a los trabajadores y las familias. El último día, antes de estallar la huelga, le hicimos la propuesta a la administración de la empresa y a la comisión negociadora de la empresa. Le dijimos que si nos daban el 7.51 de aumento, no ejecutábamos la huelga. La empresa nos respondió diciendo, les damos 0 pesos de aumento. Así directamente hay que decirlo. Entonces, ahora, como ya estamos en el día 28 de huelga, las condiciones han cambiado, a lo cual la administración no le gusta. ¿Y cómo han cambiado las condiciones, compañero Góngora? Que ya llevamos 28 días de negociaciones, entonces volvimos a la propuesta anterior del 13%, porque esa propuesta del 7%, quiero que entiendan, fue para evitar la huelga. Ya la huelga se consumó y llevamos 28 días. Entonces, retrotraemos y nos quedamos en el 13%. La administración de la empresa no nos ha llamado a discutir el pliego de peticiones. Hoy, 6 de abril del 2026, no se ha comunicado, no le importan las familias, no le importan los trabajadores, no le importan nuestros hijos. Solamente le importa mantener los privilegios de estos gerentes que llegaron a Goodyear en el 2024 a destruir la compañía, a implosionar la compañía, la están acabando desde adentro. Jaime, yo creo que
esto que planteas finalmente sobre cómo las compañías se implosionan, o cómo las directivas de las compañías implosionan las mismas y generan un desgaste, pero también las políticas que ha habido en los últimos años en Colombia. Sobre todo yo quiero, y en ese sentido, el primer podcast que hicimos nosotros acá en Sintra Municipio fue planteando la lucha por la verdad en Colombia, es decir, la deconstrucción de la verdad. Y una de las verdades mal contadas por parte de la ultraderecha y por parte de los medios de comunicación hegemónicos es que los sindicatos acaban empresas y no le cuentan a la gente que realmente ocurren situaciones donde las empresas se implosionan desde adentro por la falta de voluntad política de las directivas de las multinacionales, en este caso de la empresa para la que tú vendes tu fuerza de trabajo, que es Goodyear. Inclusive políticamente en el Congreso han planteado acabar con el derecho a la huelga, y acabando el derecho a la huelga, pues se elimina una parte fundamental de la negociación colectiva que da origen a que estos conflictos generen mejores condiciones laborales para los trabajadores y sus familias. Entonces, dicho esto, Jaime, y ya para ir cerrando nuestro programa, ¿cuál sería el mensaje final? Porque nosotros hemos planteado la verdad en disputa, y en ese orden tú has dicho varias verdades a lo largo de este podcast el día de hoy. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que busca la organización sindical y cuál es el mensaje final a los compañeros de las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados de Sintraencapla y a la patronal? Queremos evitar la precarización laboral. ¿Por qué entregamos esta información a ustedes? Y gracias a Sintra Municipio por este podcast. Porque a pesar de que el presidente Petro aumentó en el 23% el salario mínimo, queremos dejarlo claro. Aquí los trabajadores de Goodyear de Colombia se ganan 2 salarios mínimos legales vigentes. Y está en la convención colectiva, en el artículo 85. 2 salarios mínimos legales vigentes que tenían que empezar a regir desde el 1 de enero del 2026. Y siendo el 10 de marzo del mismo año, cuando estallamos la huelga, la empresa se negaba a aumentar en el 23%. Estaba pagando el salario mínimo del año pasado, justificando una demanda que había en el Consejo de Estado, que posteriormente todos sabemos que fue ratificado el 23% y que no se ha presentado ninguna otra suspensión de ese decreto. Y la empresa pagando 2 salarios mínimos, tomando 1.430.000, que es el salario mínimo del año 2025. A veces las cosas no son como las dicen. Algunos nos dicen que en Goodyear de Colombia ganan mucha plata, que están peleando y van a cerrar la empresa, pero nadie sabe el contexto de lo que pasa al interior. Si la convención dice que deben pagar 2 salarios mínimos, porque inclusive contrataron personal nuevo y les pagaban con el salario del 2025. Están faltando a la convención colectiva de trabajo y están faltando a la ley. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, las nuevas administraciones quieren acabar con la compañía, quieren acabar con la empresa y quieren precarizar los derechos laborales. Entiendan bien, 2 salarios mínimos. El salario mínimo para el 2026 quedó en 1.750.000, porque aquí hay rutas de transporte, entonces no nos pagan el auxilio de transporte, pero nos están pagando 1.430.000 multiplicado por 2, porque son 2 salarios mínimos los que se ganan aquí en Goodyear de Colombia. Hasta allí ha llegado la empresa, hasta esa desfachatez de imponer y decir que se tiene que garantizar que los trabajadores en Goodyear de Colombia no se ganen 2 salarios mínimos, que eso lo tienen que acabar.
que no pueden ser 2 salarios mínimos, sino que tiene que ser el aumento para todos los trabajadores, tiene que ser del 2.5%. 2.5%. Hagan las cuentas en sus casas y se darán cuenta la razón por la cual este sindicato votó la huelga. Una curiosidad final, Jaime, ¿cuál ha sido el papel del Ministerio del Trabajo en ese conflicto laboral? El Ministerio del Trabajo es el ente regulador, el juez natural de las relaciones laborales en Colombia. Hemos visto neutralidad de parte del ministerio. Hemos visto una diferencia en cuanto a lo que acontecía en gobiernos anteriores. Eso tenemos que reconocerlo. En los gobiernos anteriores había una parcialización, se parcializaban hacia el empleador. Ahora hemos visto una neutralidad total de parte del ministerio, acogiéndose al Código Sustantivo del Trabajo y acogiéndose a las normas legales. Entonces, también hacemos el llamado al Ministerio del Trabajo en Bogotá. Hacemos el llamado para que pongan los ojos en esta huelga de los trabajadores de Goodyear de Colombia, porque nosotros sentimos que estamos luchando solos. Y cuando digo solos, es que nos acompañan únicamente las familias, nuestros hijos y las organizaciones sindicales hermanas, las organizaciones sindicales de aquí de Jumbo, las organizaciones sindicales clasistas, que les duele ver a estas familias acá luchando por mejorar sus condiciones laborales. Entonces, al ministerio le hacemos el llamado para que venga, para que se acerque, para que conozca más el contexto de lo que es la huelga en Goodyear de Colombia. Finalmente, Jaime, un mensaje de cierre para la comunidad en general. Ya hablaste de las organizaciones sindicales. Como ya dijimos, este es el podcast de la verdad en disputa, y un mensaje final para el cierre de este programa. El mensaje para todas las personas que nos están viendo es que la zona industrial de Jumbo ha sido fuente de trabajo y ha sido fuente de garantías en la parte laboral. Estas empresas se han caracterizado por tener beneficios económicos, pero ha sido gracias a la lucha titánica de los sindicatos. Sindicatos como Sintra Goodyear, que nació hace más de 70 años al interior de esta fábrica y que nos dejaron una herencia que hoy en día tenemos que sacar adelante, y es mantener la fuente de trabajo en condiciones dignas. La comunidad se ve beneficiada por los impuestos que pagan estas multinacionales en Jumbo, y la administración del municipio de Jumbo, no la actual, sino las que han estado anteriormente, se han dedicado a no atesorar eso que es tan importante, y es que el impuesto que pagan estas multinacionales se vea reflejado en la comunidad, verdaderamente, pero la plata no se ve. Entonces la invitación es a que esta lucha no es solamente laboral, es una lucha social, porque si todos nos unimos podemos reclamar los derechos que nos pertenecen, porque queremos un futuro mejor y un mañana mejor. Aprovechamos para hacer el llamado también al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a que ponga los ojos en la huelga de los trabajadores de Goodyear, que se entere de primera mano la lucha sindical, lo que estamos haciendo nosotros los trabajadores por defender nuestros derechos, por defender nuestros beneficios. La lucha de los trabajadores es también una lucha social. Esto ha sido el podcast de Sintramunicipio de Jumbo el día de hoy. Un saludo para toda la audiencia. No olviden darle a la campanita y suscribirse a este canal, y hasta una próxima oportunidad.